ve aquí lo que escribimos ayer en la pantalla? Sí se ve. Muy bien, gracias. Muy bien, pues buenos días otra vez y vamos a iniciar con la sesión que nos corresponde hoy. Y pues estábamos resolviendo el problema de la hoja 7 de las notas de clase, que era sobre diseño, ¿no?, de una torre de absorción de gases. Y andábamos trabajando en el inciso A. Pues dijimos que para poder construir la gráfica, ¿no?, que nos iba a dar oportunidad de obtener el número de etapas teóricas o ideales, se necesitaba conocer las concentraciones de entrada y salida en la torre. Entonces ya habíamos empezado a obtener algunas de ellas en función de relaciones molares, porque nos daban los valores de fracciones mol, ¿no?, algunas de ellas. Entonces pudimos calcular la X0 mayúscula y la YNP más 1 mayúscula, ¿no? Y nos quedamos en el cálculo de la, perdón, de la Y1, ¿verdad? Mayúscula, ¿verdad? Esta que está aquí. Entonces dijimos que para calcular la Y1 mayúscula, íbamos a dividir el flujo del soluto, ¿verdad?, a la salida, entre el flujo total que se tenía ya en la salida, ¿verdad? Entonces por aquí teníamos el dibujo de la torre completa. Entonces para calcular la concentración aquí a la salida, lo que íbamos a hacer era dividir el flujo de la acetona acá en la parte de arriba entre el flujo total de gas aquí en la parte de arriba. Entonces de esa manera íbamos a dividir, obtener el valor de la fracción mol, y conociendo el valor de la fracción mol, Y1 minúscula, pues después calcular el valor de la Y1 mayúscula, que era el que queríamos, ¿verdad? Entonces, para calcular el flujo de la acetona en la parte de arriba, que es la G minúscula 1, dijimos que lo íbamos a calcular como el flujo total primero, que era el G minúscula 1, dijimos que lo íbamos a calcular como la suma del flujo de gas inerte, que era el GS, más el flujo de la acetona que salía en la parte de arriba. Y el flujo de la acetona que salía en la parte de arriba era el flujo de la acetona que estaba entrando a la torre, multiplicado por el 10%, ¿no? Porque nos decía el problema que se iba a absorber pues el 90%, entonces el 10% no se iba a absorber y pues iba a salir por la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, en esta expresión pues conocíamos el GNP más 1, ¿verdad?, y el YNP más 1 minúsculo. Entonces nos faltaba el G minúscula S para calcularlo, ¿no? Entonces teníamos que ver cómo hacer el cálculo del flujo de gas inerte, ¿verdad?, en la parte de abajo. Entonces no sé si alguien pudo pues obtener alguna expresión para calcular el G minúscula S aquí en la parte de abajo, a partir de la información aquí de la parte de abajo, que sería con lo que continuaríamos, ¿verdad? O sea, cómo calcular el GS. Muy bien, entonces, pues a partir de la información de aquí de la parte de abajo, que es la que tenemos disponible pues del enunciado, ¿verdad? Entonces sabemos que pues la fracción mol de el soluto, que es acetona, tiene un valor de 0.01, y sabemos que pues hay dos sustancias nomás en la fase gas, ¿no?, que serían la acetona y el aire. Entonces, pues eso nos dice que la fracción mol del aire, ¿verdad?, en el gas de entrada, pues va a ser la diferencia con 1 de YNP más 1. Entonces sería pues 0.99, ¿verdad? Entonces, si tenemos la fracción mol del aire y tenemos el flujo total de gas, pues
con eso podemos calcular pues el flujo de aire, ¿verdad? Que es el GS. Entonces vamos a expresarlo así, ¿no? Que el GS sería pues esa relación, ¿no? De G minúscula NP más 1 por 1 menos la Y minúscula NP más 1, ¿verdad? Entonces esta sería la fracción mol del aire y este es el flujo total. Y como el aire es inerte, pues entonces si calculamos el flujo de aire en la parte de abajo, pues tiene que ser igual que en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, si hacemos la sustitución, ¿no?, de valores, porque conocemos el GNP más 1 y el INP más 1 minúscula, ¿verdad? Entonces obtendríamos el valor correspondiente, ¿no? Yo traigo aquí un valor de 29.7 y las unidades pues serían los kilogramos mol del aire, que es la sustancia B, por unidad de tiempo, que son horas, ¿no? Entonces, para lo que queríamos ese valor, ¿verdad? Es para poder hacer el cálculo de el G1, ¿verdad? El flujo en la parte de arriba. Entonces, como vamos a sustituir en esta ecuación, le vamos a poner pues número a esta también, ¿no? Entonces a esta ecuación le tocaría, creo que el 38, ¿verdad? Ahí le checan, a ver si no me equivoqué. 38, entonces el valor que obtuvimos vamos a sustituirlo ahí en la 38, pues otra vez junto con GNP más 1 y NP más 1. Entonces, haciendo la sustitución en la ecuación esa 38, ¿verdad? Entonces obtendríamos el valor de G1. Yo traigo aquí un valor de 29.73, ¿no? Estos serían pues kilogramo mol, este es el flujo total en la parte de arriba, entonces serían kilogramo mol totales por hora, ¿verdad? Y pues una vez que conocemos el flujo total, ¿verdad?, de gas en la parte de arriba y que conocemos el flujo de acetona en la parte de arriba, pues entonces podemos sacar la fracción mol dividiendo ese flujo molar de acetona entre el flujo total de gas en la parte de arriba, ¿no? Entonces, la Y1 minúscula, ¿verdad?, va a ser igual al flujo molar de acetona en la parte de arriba, que dijimos que era esto, ¿verdad? O sea, esto es el flujo molar de acetona en la parte de arriba. Entonces, pues en el numerador nos quedaría eso, ¿no? 0.10 por GNP más 1 multiplicado por la Y minúscula NP más 1, ¿verdad? Entonces, esto sería el flujo molar de acetona en la parte de arriba. Y el flujo molar total de gas en la parte de arriba, pues es la G1, ¿verdad? Y entonces, pues esto nos daría la fracción mol en la parte de arriba. Y si hacemos la sustitución de valores, ¿verdad?, pues obtenemos la Y minúscula 1, que pues aquí ya trae un valor de 0.001, ¿no? Y pues las unidades son de fracción mol, ¿verdad? Kilogramo mol de A sobre kilogramo mol totales, ¿verdad? Y pues nosotros hicimos todo este desarrollo con el fin de obtener la Y1 mayúscula, ¿no? Entonces, si tenemos la Y1 minúscula, podemos hacer el cálculo de la mayúscula, ¿verdad?, sacando la relación entre minúsculas y mayúsculas, ¿no? Entonces teníamos que la Y1 mayúscula era la Y1 minúscula entre la Y1 menos Y1 minúscula. Entonces, haciendo la sustitución, pues esto en los primeros 3 decimales nos queda exactamente igual que ¿no? O sea, el denominador pues prácticamente sigue siendo 1, entonces por eso el valor de la Y1 mayúscula y Y1 minúscula básicamente es el mismo, ¿no? A lo mejor ahí si usáramos 7, 8 decimales, pues ahí saldría alguna diferencia, ¿no? Entonces las unidades de esto serían unidades de relación molar, ¿no?, que serían kilogramo mol de A entre kilogramo mol de B
pues en la fase gas, ¿verdad? Y con eso pues ya tendríamos la X0, tendríamos la YNP más 1, entonces vamos a agregar aquí para ir poniendo el resumen, la Y1 mayúscula, ¿verdad? Igual a 0.001, ¿no? Entonces ahora nos falta la XNP mayúscula, que no conocemos tampoco ni la minúscula, ¿no? La XNP minúscula, pues tampoco la conocemos. Entonces, la cuestión sería, pues, ver cómo calcularla, porque, pues, ahorita tampoco conocemos el flujo, ¿no? En la parte de abajo. Entonces, pues, vamos a necesitar, pues, para calcular la XNP, ¿verdad? Mayúscula. Pues vamos a necesitar, pues, calcular más el balance de materia, ¿no? Porque como decía ahorita, pues no conocemos el flujo en la parte de abajo y ni tampoco la concentración. Entonces, pues vamos a tener que hacer algo como lo que hicimos aquí en el cálculo de la Y minúscula 1, de, pues, determinar el flujo de acetona que tenemos en la parte de abajo, flujo molar de acetona que tenemos en la parte de abajo, y dividirlo entre el flujo molar total de líquido que tenemos en la parte de abajo. Y pues de esa manera sacar la fracción mol, ¿verdad? De acetona en la parte de abajo, y conociendo la fracción mol, pues calcular la relación molar ahí en la fase líquida, ¿no? Entonces, pues con esa idea, pues primero vamos a hacer el cálculo del flujo total, ¿verdad? Así como lo hicimos en el cálculo de la Y minúscula 1, que primero calculamos el flujo total para poder después sacar la relación del flujo de acetona a ese flujo total y sacar la fracción mol, ¿no? Entonces, vamos a sacar primero, pues, cuánto valdría el flujo, ¿verdad? De líquido, flujo total de líquido en la parte de abajo. Y para sacarlo, pues, usaríamos un enfoque similar al que usamos para determinar la Y mayúscula 1. Y en su caso, que primero hicimos el cálculo de la G minúscula 1, ¿no? Antes de la Y mayúscula 1. Entonces, para sacar el flujo G minúscula 1, dijimos es la suma del flujo inerte más la acetona que va en esa corriente, ¿no? Que en este caso era la fase gas. Entonces, en el caso de LNT, que es el flujo de líquido, ¿verdad? Acá en la parte de abajo, vamos a calcularlo sumando el flujo de líquido inerte más el flujo de acetona que vaya en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces, el flujo de inerte sí lo conocemos porque nos decía el enunciado que el solvente que se va a utilizar pues es agua pura. Entonces nos da el valor del flujo total que dijimos como la concentración en soluto es 0, ¿verdad? Pues eso quiere decir que el flujo de este flujo total pues es el flujo del agua, que es el flujo del inerte, ¿no? Entonces conocemos el flujo del inerte. Entonces el flujo total de líquido en la parte de abajo lo podemos expresar como la suma de L, su índice S, ¿no? Minúscula, y el flujo de la acetona que va en la parte de abajo. Y como dijimos desde el inicio, la acetona que va en la parte de abajo, pues va a ser el 90% de la acetona que está entrando, porque pues el enunciado nos dice que se requiere 90% de absorción, ¿no? Entonces, de la acetona que está entrando, el 90% se lo va a llevar el líquido, ¿no? Entonces acá debe estar saliendo, pues, el 90% de esa acetona que está entrando, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que sumarle ahí, pues, sería el 90%, ¿verdad? De la acetona que está entrando, y la acetona que está entrando, pues ya la habíamos expresado antes como el producto del
flujo total que está entrando de gas por la fracción mol, ¿verdad? De la acetona que está entrando. Entonces, este sería el flujo molar de acetona que pues entra en el gas, ¿verdad? Entra en el gas. Y esto pues sería el flujo molar de acetona que se absorbe, ¿no?, en el líquido. O sea, me refiero a esto, ¿no? Entonces esto nada más es el flujo molar de la acetona que está entrando en el gas. Y si tomamos el 90% de eso, pues sería la acetona que se está pues absorbiendo, ¿verdad? En el solvente líquido, ¿verdad? Entonces, si a eso le sumamos el flujo inerte, pues tenemos el flujo total de líquido en la corriente de líquido que está en la parte de abajo, ¿no? Entonces, en esta expresión, pues conocemos el ES, ¿no? Conocemos el GNP más 1 y el Y minúsculo NP más 1, entonces podemos hacer la sustitución y obtenerlo. Entonces, si hacemos la sustitución, obtenemos el LNP como un valor, ¿verdad? Ahorita no lo traigo, ¿verdad? Pero pues se puede hacer la sustitución ahí. Y una vez que se obtenga, se puede hacer el cálculo de XNP minúscula, ¿verdad? Porque XNP minúscula pues sería el flujo de acetona que está saliendo aquí en la parte de abajo entre el flujo total de líquido que está saliendo en la parte de abajo. Y el flujo de acetona que está saliendo en la parte de abajo, pues aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, el XNP sería, pues el flujo de acetona, ¿no?, que está saliendo en la parte de abajo, que sería 0.90 por el GNP más 1 por el Y minúsculo NP más 1, ¿verdad? Dividido entre el flujo total de líquido, ¿verdad?, que sale en la parte de abajo, que sería pues el LNP. Entonces, para calcular la fracción mol, estamos dividiendo el flujo de acetona que está saliendo en el líquido en la parte de abajo, ¿no?, entre el flujo total de líquido que está saliendo en la parte de abajo. Entonces, a partir de aquí, si se hace la sustitución, ¿no?, de valores, porque conocemos el GNP más 1, conocemos la Y minúscula NP más 1 y conocemos el LNP, ¿no?, de aquí. Entonces podemos hacer el cálculo de la XNP minúscula, ¿verdad?, que ahorita no traigo el valor. Y si conocemos la XNP minúscula, entonces ya podemos hacer el cálculo de la X mayúscula NP, que era lo que queríamos calcular para la parte de abajo, ¿no? Entonces vamos a plantear eso, ¿verdad? Y para hacer el cálculo del XNP, entonces mayúscula, pues hacemos la sustitución, ¿verdad?, de la XNP que se obtuvo anteriormente minúscula entre 1 menos XNP minúscula. Y haciendo la sustitución se obtiene un valor que yo traigo es igual a 0.003, ¿no? Y las unidades pues son unidades de relación molar en fase líquida, ¿no?, que serían kilogramo mol de A en kilogramo mol de C, ¿verdad? Y entonces pues nos regresamos acá al esquema de la torre donde estamos poniendo el resumen de la información y ponemos que el X mayúscula NP es igual a 0.003
3, ¿no? Entonces ya tenemos las concentraciones que nos permiten trazar la línea de operación, ¿verdad? En relaciones molares. Entonces, en este caso, nosotros hicimos el cálculo de la XNP mayúscula, obteniendo primero el valor de la XNP minúscula mediante el cociente entre el flujo molar de acetona que iba en la corriente de líquido dividido entre el flujo total de líquido que teníamos en esa corriente, ¿verdad? Pero pues como en cualquier balance de materia, ¿verdad? Podemos hacer la determinación de la concentración esa X minúscula NP de diferentes maneras, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos haber planteado también para calcular el XNP minúscula, ¿no? Una forma alternativa que sería a través de un balance de masa de soluto en la torre completa, ¿no? Porque conocemos flujo y concentración en la entrada de gas, flujo y concentración en la salida del gas. Bueno, perdón, me equivoqué aquí, es en la entrada de líquido, flujo y concentración en la salida de gas, flujo y concentración en la entrada de gas, y podemos conocer el flujo de líquido en la parte de abajo de la torre y que nos quede como incógnita la concentración, ¿verdad? La fracción mol de soluto. Entonces ese sería pues otro camino para determinar primero la fracción mol y después la relación molar o directamente la relación molar, ¿verdad? Entonces pues podemos ponerlo ahí como ejercicio eso, ¿no? Como práctica, ejercicio, determinar la X mayúscula NP, ¿verdad? A través de un balance de masa para el soluto en la torre completa, ¿no? Torre completa. Muy bien. Entonces, pues eso quedaría ahí como ejercicio. Y ahorita pues ya tendríamos conocidos las 4 concentraciones, ¿verdad? Entonces ya podemos estar en posibilidades de pues dibujar la línea de operación, ¿verdad? Y después la línea de equilibrio, ¿verdad? Entonces con el punto pues X mayúscula NP y la Y NP más 1, ¿no? Y el punto X0, ¿verdad? Y la coordenada Y mayúscula 1, pues podemos trazar la línea de operación, ¿no? Se traza la línea de operación de la torre completa, ¿no? Y entonces, pues cualitativamente haríamos el trazado aquí, ¿verdad? Entonces X mayúscula, la Y mayúscula, y pues trazaríamos aquí la línea de operación, ¿no? Entre la XNP y la X0, y entre la Y1 y la YNP más 1, ¿verdad? Entonces esta pues sería la línea de operación de la torre completa, ¿verdad?
Entonces tenemos que, bueno, en realidad, pues la tracé cualitativamente, pero pues pues no revisé los valores antes, entonces la X0 pues tiene un valor de 0, entonces esta línea debiera de quedar por acá, ¿verdad? O sea, esta línea va a llegar hasta acá, pues ni modo, voy a tener que tachar aquí. Entonces va a ser algo así, ¿verdad? Entonces este va a ser el X0 en realidad, igual a 0. Voy a tachar esto. Y este valor que está aquí de ordenada va a ser la Y mayúscula 1. Voy a tachar esto. Que era el valor ese de .001, ¿verdad? Entonces el punto correspondiente aquí a la parte de abajo de la línea de operación sería de coordenadas 0,001, ¿no? Que quedaría ubicado aquí, sobre el eje de las 10 mayúsculas, ¿no? Y el punto de coordenadas XNP y NP más 1, pues sería el valor ese de .003, ¿verdad? Y la INP más 1 sería 0.0101, ¿no? Entonces, pues esta gráfica es la que habría que hacer, pues de manera a escala, ¿verdad? Ahí en el formato ese que tenemos en las notas ahí de absorción de gases, ¿verdad? O sea, en este formato de la hoja número 9, este que está aquí. En el eje de las abscisas, pues poner la concentración como X mayúscula, que no es ordenada por la Y mayúscula. Y pues una vez que ya tenemos definida pues el rango, ¿verdad?, de trabajo de la torre. O sea, ya sabemos que las concentraciones aquí en la torre va a entrar en el líquido desde una concentración de 0 hasta un valor máximo de .003. Pues entonces, en base a eso ya podemos también trazar la línea de equilibrio, ¿verdad? Que teníamos esta línea de equilibrio, que era la ecuación esta 37, y que dijimos que todavía no le dábamos valores, pues porque no sabíamos en qué rango trabajar, ¿verdad? Entonces ahora ya sabemos que el valor máximo de la concentración en la torre es de .003, ¿verdad? Entonces, para aprovechar pues la escala, ¿verdad?, que tiene el formato ese que tenemos para graficar, ¿verdad? O sea, para aprovechar la escala, que las divisiones pues nos queden cómodas, ¿verdad? Entonces, si el valor máximo de la línea de operaciones va a ser .003, pues entonces podemos a la escala más grande, ¿verdad? Aquí le podemos poner .005, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya las divisiones nos van a quedar pues cómodas, ¿verdad? Entonces le podemos poner .001 aquí, .002, .003, ¿no? .004 y .005. Entonces la línea de equilibrio pues nos quedaría en toda la amplitud pues de la gráfica, y la línea de operación pues nos llegaría hasta el .003, más o menos hasta este valor, ¿no? Entonces, pues digamos, estarían más o menos proporcionales y manejando divisiones pues cómodas aquí en la escala, ¿verdad? Porque si le ponemos .003 acá al final, ¿verdad? Pues
ya las divisiones se nos van a, pues, a revolver ahí y van a quedar un tanto incómodas, ¿no? Entonces, pues se puede hacer eso, ¿no? Para que quede una gráfica ahí que esté, pues, relativamente sencilla, ¿no? De graficar. O sea, aquí podemos poner que una vez trazada, ¿verdad? La línea de operación, pues graficamos la pues, línea de equilibrio, ¿no? Es decir, para graficar la línea de equilibrio, pues lo que tenemos que hacer es aquí a esta tabla, pues darle valores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si dijimos que íbamos a darle hasta punto 0.05, ¿verdad? Entonces este sería punto 0.01, punto 0.02, ¿verdad? 0.03, punto 0.04 y punto 0.05, ¿verdad? Y entonces hacemos la sustitución aquí en la ecuación 37 de cada uno de estos valores y sacamos el valor correspondiente de la Y mayúscula, ¿no? Entonces iríamos obteniendo los valores de la Y mayúscula aquí en el segundo renglón y ya tendríamos nuestra tabla de datos de la línea de equilibrio, pues hasta este valor máximo que definimos, ¿no? Para hacer uso de la, pues de la escala ahí del formato, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos ya en esta tabla, pues nos venimos y hacemos la gráfica, ¿no? Junto con la línea de operación ahora, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí, pues en las ordenadas las 10, en las abscisas las X, trazaríamos la línea de equilibrio, ¿verdad? En base a los puntos ahí que definimos, ¿verdad? Y luego trazaríamos de nuevo la misma línea de operación esta, ¿verdad? Esta sería la línea de operación de la torre completa, ¿no? Que sería esta que está aquí, ¿no? Y esta es la línea de equilibrio. Y entonces, pues, como explicamos ahí al revisar el método, ¿verdad? Una vez que ya pudimos trazar la línea de operación y el equilibrio, pues entonces, en este problema, pues lo único que nos están pidiendo, ¿verdad? Es el número de etapas, ¿verdad? Número de etapas teóricas o número de etapas, pues, ideales, ¿verdad? Aquí en el inciso A, ¿verdad? Aquí en el inciso A nos están pidiendo nada más que determinemos el número de etapas teóricas requeridas para llevar a cabo esta separación, ¿no? Entonces no nos están pidiendo que tracemos las líneas de operación de cada una de las etapas o alguna información adicional. Entonces, como vimos o como dijimos, ¿no? Anteriormente, cuando únicamente se pide hacer la determinación de las etapas, pues es más sencillo hacer la construcción nada más de los triángulos, ¿verdad? Que ponerse a trazar pues cada una de las líneas de operación de cada etapa, ¿no? Entonces, como en este caso es lo que está ocurriendo, de que nos piden nada más las etapas, pues entonces únicamente trazando los triángulos ya determinamos esas etapas. Entonces, empezando aquí en la parte de abajo de la línea de operación, ¿no? De la torre completa, empezamos a construir los triángulos, ¿no? Entonces aquí empezamos en este punto, nos vamos de manera horizontal a la línea de equilibrio y luego subimos de manera vertical a la línea de operación otra vez y hacemos esa construcción, ¿no? Entonces vamos haciendo esa construcción hasta que lleguemos al otro extremo de la línea de operación, ¿verdad? En caso de que exista alguna fracción, pues ya vimos anteriormente cómo hacer la determinación, ¿no? Entonces empezamos a numerar las etapas o los triángulos, pues desde la parte aquí inferior de la gráfica, ¿no? Entonces este sería
pues el plato número 1, ¿verdad? Este sería el 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo aquí traigo un resultado ya haciendo la gráfica escala, porque pues esta no está escala, ¿no? Entonces un valor de NP teóricas, ¿no? Tapas teóricas o número de platos ideales, ¿no? Y en este caso sería 5.2 si dio fraccionario. Platos o etapas ideales, ¿no? O teóricas, ¿no? Que dijimos que era lo mismo, ¿no? Y entonces este sería el resultado del inciso A, ¿verdad? Que era lo que nos estaba pidiendo, pues el número de etapas ideales, ¿verdad? Y entonces de esa manera pues habríamos pues resuelto, ¿verdad? El primer inciso, ¿no? Y entonces pues ya estaríamos en posibilidad de pasar al siguiente inciso, ¿verdad? Que es el inciso B, ¿verdad? Entonces vamos a regresarnos acá a las notas. Entonces, a ver si está Siqueiro Zavala y nos puede hacer el favor de leer ahí el siguiente inciso. Sí. Si la eficiencia de Murphy corregida por arrastre en este equipo tiene un valor de 0.85, calcula el número de etapas reales necesarias. Muy bien, entonces ahora en este inciso B, pues se pide hacer el cálculo de las etapas reales, ¿no? Y para eso nos están diciendo que se conoce el valor de un tipo de eficiencia, ¿no? Que se llama eficiencia de Murphy corregida por arrastre, ¿no? Entonces, pues como habíamos mencionado antes, ¿no? Para calcular el número de etapas reales se requiere conocer en el proceso de diseño el número de etapas teóricas o ideales correspondientes y un valor de eficiencia. Entonces, en este inciso B, pues ya en el inciso A sacamos las etapas pues ideales, ¿verdad? Y se nos está dando en este caso el valor de este tipo de eficiencia de Murphy, ¿no? Corregida por arrastre, que tiene un valor de 0.85. Entonces, utilizando esa información, se nos pide que hagamos la determinación pues del número de etapas reales, ¿verdad? Entonces, como no hemos visto el concepto de eficiencia, ni en particular este tipo de eficiencia, pues entonces vamos a tener que primero hacer una especie de paréntesis, ¿verdad? Para revisar un poco de la teoría esa y luego ya regresarnos aquí al problema, pues para responder, ¿no? El inciso este B, ¿no? Entonces vamos a, pues a proceder así, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí que estamos pasando al inciso B ya. Entonces nos dice que sí, la eficiencia de Murphy corregida por arrastre, que se va a manejar la notación E mayúscula, su índice M, G, E en mayúscula, es igual a 0.85. Entonces, ¿cuál será el valor de las etapas reales, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo el inciso B, y pues aquí le vamos a agregar la nomenclatura, ¿no? Donde E mayúscula, su índice MGE mayúscula, es igual a eficiencia de Murphy corregida por arrastre, ¿no? Muy bien, entonces, pues como decía ahorita, que no hemos revisado el concepto ese de eficiencia, pues vamos a hacer aquí un paréntesis, ¿verdad?
paréntesis, ¿no? O sea, nos vamos a salir del problema y vamos a ver un poco de los conceptos estos de eficiencia, y ya que los revisemos, entonces nos vamos a regresar aquí al problema, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es un paréntesis, ¿no? Vamos a poner ¿qué es eficiencia, no? Y bueno, pues de alguna forma lo habíamos comentado antes, que al hacer el cálculo de las etapas ideales, pues se considera que el contacto entre las fases pues es tan bueno que llegan al equilibrio, ¿no? Las dos fases. Pero en la realidad pues vimos que el contacto entre las dos fases pues depende de muchos aspectos en el plato, ¿no? Que se esté utilizando, si es este tipo de plato, si es este otro, ¿no? Y luego también depende de el, digamos, diseño mecánico que tienen el plato, ¿verdad? O sea, si yo utilizo dos torres, ¿verdad? Que las dos tengan platos de flujo transversal, por ejemplo, ¿no? Pero en una torre los agujeros son de 1 milímetro, los agujeros de los platos, ¿no? Y en otra torre los agujeros son de 5 milímetros, ¿no? Y que todo lo demás sea igual en la torre. Entonces el desempeño de esas torres pues va a ser diferente, ¿verdad? Porque pues a lo mejor en la torre que tiene agujeros más grandes, pues hay posibilidad de que el líquido se caiga, ¿no? Entre los agujeros, ¿no? O sea, se caiga a través de los agujeros porque la presión del gas que está subiendo, pues que no sea suficiente, ¿verdad? O a lo mejor en la torre que tiene los agujeros chiquitos, ¿no? De 1 milímetro, pues que la caída de presión sea tan grande que el gas pues prácticamente no está fluyendo a través de esos agujeros tan chiquitos y no hay contacto con el líquido, ¿verdad? Y entonces el contacto en la realidad sea pues muy malo, ¿verdad? No, que no haya casi transferencia de masa. Entonces, ahí estoy poniendo un ejemplo pues muy sencillo, donde únicamente se varió en las dos torres pues el tamaño del agujero, pero pues imagínense pues nada más desde el punto de vista mecánico, ¿no? O físico, cuántas cosas no podemos variar, ¿no? Podemos variar la separación que hay entre los agujeros, podemos variar la distribución, ¿no? O sea, podemos hacer que los agujeros estén en un arreglo de triángulo, por ejemplo, ¿no? O que estén en un arreglo de cuadrado, y eso necesariamente va a afectar el contacto, ¿verdad? De las dos fases. O podemos hacer que el vertedero, o sea, la lámina que le da la profundidad a la alberca de líquido en el plato, que esté más alta o que esté menos alta. Entonces eso va a afectar que la altura del líquido encima del plato pues sea diferente, ¿verdad? O podemos variar el diámetro de la torre. Entonces la distancia que va a recorrer el líquido de un extremo a otro, ¿no? En ese plato de flujo transversal pues va a ser diferente, ¿no? Si variamos el diámetro de la torre, y entonces eso va a afectar el contacto. O sea, cualquier cosa de la parte física la podemos variar. Y aparte, se pueden variar las sustancias participantes, ¿verdad? O sea, si tenemos un líquido que, por poner un ejemplo así exagerado, que sus características de viscosidad sean como la miel, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues obviamente su desempeño no va a ser igual que otro líquido solvente que sus características de flujo sean como el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, aún si hiciéramos
esa comparación entre dos torres que físicamente sean igual, si utilizamos sustancias distintas, pues eso va a afectar también la eficiencia del contacto, ¿verdad? Y va a afectar pues la transferencia de masa. Entonces, en resumen, pues son muchas variables que tienen influencia en la eficiencia, ¿no? En qué tan bueno es el contacto, ¿verdad? Entonces, digamos de forma general, el concepto de eficiencia, pues es qué tanto se va pues a acercar, ¿verdad? Pues el contacto entre las fases al equilibrio, que sería pues el contacto ideal, ¿verdad? Poder llegar al equilibrio. Entonces, vamos a pues anotar ahí que eficiencia, ¿verdad? Es una manera de medir, ¿verdad? Qué tanto se acerca, ¿no? El acercamiento al equilibrio de una etapa pues real, ¿verdad? O sea, qué tanto se está acercando al equilibrio esa etapa en la realidad, ¿no? Y entonces, pues hay varias formas, ¿no? De medir esa eficiencia. Entonces, una primera forma es un concepto pues muy estricto, ¿no? Que se presenta ahí en las notas, ¿verdad? Entonces aquí en las notas, después de la hoja donde está, de esta hoja 7, que es donde está el enunciado del problema, luego sigue la hoja donde va el esquema, ¿no? De la torre, en la 8, y luego en la 9 está el formato para hacer la gráfica, ¿verdad? Y luego en la hoja siguiente, en la hoja 10, vienen algunas definiciones de eficiencia, ¿verdad? Entonces, esta primera, que se llama eficiencia puntual, es una manera pues muy estricta de definir ese concepto de eficiencia, ¿no? Y se define así como está escrito aquí, se representa como una eficiencia puntual, o también le llaman eficiencia local, ¿no? Y su nomenclatura pues es una E mayúscula con un subíndice 0 y una letra G, ¿verdad? Eso sería eficiencia puntual. Y se define como esta fórmula, ¿no? Que está aquí. Entonces vamos a poner aquí en este pizarrón, aquí donde escribo, pues más o menos a qué se refiere, ¿no? Entonces vamos a poner que en un plato, para poner un ejemplo, ¿no? De flujo transversal, tenemos pues el esquema ese que habíamos manejado, ¿verdad? Donde pues el líquido fluía así como en zigzag, ¿verdad? El gas fluía de manera pues vertical, entonces lo voy a poner aquí de otro color, ¿no? Entonces aquí es donde está fluyendo el gas, ¿verdad? Y lo mismo acá en el plato este de abajo, ¿no? Entonces este sería el gas, ¿verdad? Y pues este sería el líquido. En color negro, ¿no? Entonces aquí pues estaríamos hablando del plato N, ¿verdad? Y este sería el plato siguiente, pues que sería el N más 1, ¿no?
Entonces, el concepto de la eficiencia puntual, ¿verdad? O también llamada eficiencia local, como decimos ahorita, pues es un concepto muy estricto, ¿no? O sea, eficiencia puntual o local, ¿no? Y se representa una E mayúscula con su índice 0G, ¿verdad? Entonces, lo que se basa ese concepto, pues es en que, por ejemplo, el líquido, ¿verdad? Que a la hora de que cae en el plato N, el líquido que se pone en contacto con este gas que está subiendo, cambia un poco su concentración, ¿no? Al darse el contacto con este gas que va subiendo en esta posición del plato. Pero a medida que sigue viajando el líquido, pues se va poniendo con mayor cantidad de gas, ¿verdad? Que va subiendo, de tal manera que cuando llega a esta posición, pues ya su concentración es más alta que cuando estaba en esta posición, ¿verdad? Entonces el intercambio, pues de masa, sabemos que es función del gradiente de concentración, ¿no? Entonces el gradiente de concentración entre el gas y el líquido en esta posición es diferente que el gradiente de concentración que ocurre acá. Entonces la transferencia de masa que va a ocurrir, pues es diferente. Entonces la concentración que tiene, o sea, en base a este concepto de eficiencia, que como decía ahorita es muy estricto, la concentración que tiene el líquido, ¿verdad? En esta posición es diferente que la concentración que tiene en esta posición, ¿no? Y pues es lo mismo para el gas, ¿verdad? O sea, el gas que va viajando en esta posición se pone en contacto con este líquido que trae una concentración baja, mientras que el gas que va viajando en esta posición se pone en contacto con un líquido que trae una concentración más alta, como decíamos ahorita, ¿no? Entonces, esa diferencia de concentración se puede ver desde el punto de vista del líquido o equivalentemente desde el punto de vista del gas, de tal manera que a la hora de que se define esa eficiencia puntual o local, como el cambio de concentración, ¿no? N local menos Yn más 1 local entre Y asterisco local menos Yn más 1 local, ¿no? Entonces el planteamiento pues es que habría que calcular esta eficiencia en cada punto del plato, ¿verdad? Entonces, a la hora de que del plato N más 1 en esta posición sale con una concentración Yn más 1 local, ¿no? Y aquí del plato N más 1 en esta posición, la concentración sería Yn más 1 local, ¿no? Y entra al plato N en esta posición, a la hora de que abandona el plato N, la concentración del gas en esta posición sería Yn local. Entonces esta diferencia, Yn local menos Yn más 1 local, sería el cambio de concentración que sufrió el gas en el plato N en esta posición específica, ¿no? Del plato. Y, o sea, este sería el cambio de concentración real que logró el gas en esta posición del plato, ¿no? Y este sería el cambio de concentración que se logró si hubiera llegado al equilibrio, ¿no? Esta Y asterisco local es la concentración de equilibrio en esa posición, ¿no? Para el gas. Entonces, si se divide el cambio de concentración real entre el cambio de concentración que se hubiera logrado si llega al equilibrio, ¿no? Aquí al salir del plato N, pues entonces eso nos daría el valor de la eficiencia en ese punto, ¿no? Entonces, en ese sentido es que es muy estricta, porque entonces ese valor de eficiencia sería para este punto del plato, que sería diferente para la posición media, digamos, y sería diferente para la posición aquí más hacia la derecha, ¿no? En el plato. Entonces, el valor de la eficiencia estaría cambiando, ¿verdad? Lo cual, hablando estrictamente, pues es cierto, pero en la práctica, pues es muy, ahora sí que impráctico querer manejar un concepto tan estricto, ¿no?
en el cálculo de los platos de una torre, ¿verdad? Porque entonces habría que utilizar una cantidad muy grande de información que sería muy caro obtenerla, ¿no? Entonces, en base a eso, pues se ha ido pues desarrollando, ¿no? la conceptualización y utilizar otras definiciones, digamos, de eficiencia que sean pues más prácticas, ¿no? Entonces, este sería pues nuestro primer concepto de eficiencia, que vamos a ir pues definiendo otros, ¿no? En las siguientes sesiones, ¿no? Entonces, por lo pronto, pues vamos a dejar aquí la revisión esta y vamos a continuar en la siguiente sesión. Y pues que tengan buenas tardes. Gracias, maestro. Hasta mañana. Gracias, maestro. Hasta mañana.